y hoy tenemos un invitado de lujo. Ramiro, buenas tardes. Primero, antes que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, aquí transmitiendo desde San Salvador de Jujuy con la ciudad incendiada. Hace 2 días que tenemos 32 grados centígrados de calor por el viento norte. Ayer se incendió 15 focos de incendio en la ciudad. Así que bueno, sin luz, sin agua, muchos barrios con los techos volados, pero aquí estamos al pie del cañón y quiero presentar había dicho un invitado de lujo, ya lo habíamos tenido el año pasado, al doctor Eduardo Barcesat, abogado, constitucionalista, defensor de los derechos humanos, bueno, una amplia trayectoria. Muy, pero muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por charlar con nosotros. Buenas tardes, saludo para ustedes, la audiencia, y lamento lo de Jujuy, me solidarizo. Mandaré un balde de agua. Vamos a necesitar unos cuantos baldes, pero bueno, aquí estamos. Agosto siempre es complicado, pero bueno, ayer, como todos saben, bueno, los que no saben, el 1 de agosto aquí se festeja el Día de la Pachamama. Es un día muy importante para la comunidad jujeña y de todo el norte argentino, también boliviano. Y bueno, nos sorprendió con vientos de hasta 120 kilómetros por hora en la madrugada, ¿no? Así que bueno, hay muchas familias complicadas. Pero bueno, arrancamos con nuestro programa del día de hoy. Y bueno, se ha cumplido, doctor, un mes, ¿no?, desde la detención efectiva de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo quería preguntarle, a pesar de, bueno, de todo lo que hemos leído en este mes, de todo lo que se dijo que se iba a hacer, por ejemplo, yo recuerdo en alguna nota usted había afirmado que se iba a recurrir el fallo en todos los ámbitos regionales, internacionales, incluso en la Comisión Internacional de la Haya. Y bueno, quería ver cómo estaba el tema, ¿no? Que si se ha podido avanzar en algo con respecto a eso. Bueno, las iniciativas a nivel regional e internacional las han tomado los abogados que llevan la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es correcto, que es lo que había que hacer. Mi único temor frente a estas iniciativas son los tiempos que insumen las mismas, porque en general lleva años obtener pronunciamiento de estos órganos. Es muy probable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una acendrada jurisprudencia en el tema, puede emitir una medida cautelar suspensiva de la aplicación del fallo emanado de la Corte Suprema hasta tanto la Comisión emita un dictamen a su respecto. Pero interín se nos ocurrió promover una acción de amparo invocando los derechos electorales del pueblo argentino para contar con candidatos de su agrado, de su aquiescencia política. Recordemos que la Constitución Nacional, texto de 1853, le veda al pueblo argentino toda forma de gobierno que no sea a través de los representantes del pueblo de la nación argentina. Ese mismo texto del año 1853, artículo 33, establece que el principio de soberanía descansa en el pueblo de la nación argentina, lo que lo hace un tema un poco paradojal. Somos soberanos, pero no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes.
Entonces, por lo menos déjenos elegir los representantes. Bueno, esto motivó una acción de amparo que promovimos en la justicia provincial, donde ella se había anunciado como candidata electoral para esta contienda del día 7 de septiembre. Lo hice acompañando a colegas y autoridades del Colegio de Abogados de La Matanza, que es el distrito tercero de la provincia donde ella se había anunciado como candidata. Lamentablemente, ni el fallo de primera instancia ni el de Cámara, que se dictó hace pocos días, admitió nuestra legitimación para reclamar, diciendo que esa legitimación solamente la podía ejercer el afectado, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, haciendo caso omiso a que la reclamación era en función de los derechos de los electores, no del candidato elegible. En definitiva, que esto ahora va a pasar a la justicia en lo contencioso administrativo federal, porque allí se va a debatir si el pronunciamiento emitido por la Corte es válido o no. Por supuesto que el centro de esta acción de amparo es la impugnación de esa sentencia del 10 de junio del corriente año, por dos razones fundamentales. No quiero entrar en muchos detalles. Primera de esas razones es que la causa, que había tenido origen años atrás bajo el gobierno de Mauricio Macri, tuvo inicial radicación en el juzgado de Capital Federal, la Justicia Criminal y Correccional de Capital Federal. Le tocó por sorteo al juez Ercolini. Este juez cumple con la obligación de enviarle la denuncia o querella, porque era querella, de Vialidad Nacional al fiscal, y el fiscal dice: mire, juez, usted no tiene competencia territorial. Son hechos relativos a la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tiene que intervenir la justicia de Santa Cruz. Bueno, el juez Ercolini aceptó este criterio, que era correcto. Recordemos que la jurisdicción por razones territoriales es improrrogable, es decir, no puede haber un acuerdo de parte que diga: no, mandémoslo a tal tribunal o yo elijo tal juzgado. No, es un principio de orden público, procesal y constitucional. Juez natural de la Constitución. Bueno, va a Santa Cruz, recorre todo el espigón jurisdiccional de la provincia, colectando resoluciones que declaran la inexistencia de delito y por lo tanto sobreseen en la causa. Allí es que se tramó para llevarlo al fuero, a la Cámara de Casación Federal en Capital Federal, se tramó un acuerdo que evidentemente involucró a la Casa de Gobierno, porque hubo reuniones de los camaristas con el entonces presidente Mauricio Macri, y invocando falsamente un dictamen u opinión que no se había tenido en cuenta, supuestamente de Vialidad Nacional, había que reabrir la causa. Aclaro que ese dictamen fue declarado falso y motivo de juzgamiento por separado. Pero la cuestión es que reordenan abrir una causa que ya estaba conclusa, porque colectaba dos resoluciones de sobreseimiento por inexistencia de delito. Ahora, reabren la causa, pero ¿a quién se la mandan? No se la mandan a Santa Cruz, violando el principio de orden público de la territorialidad de la jurisdicción. Se lo mandan al Ercolini, que acepta de buena manera el tema y le manda para adelante, y después lo que todos conocemos. Bueno, cuando llega a la Corte, la Corte dice que no se le puede invocar el quiebre, que es el primer tema constitucional
el quiebre del principio de la inviabilidad penal de la doble persecución. Ya había habido una causa, colectó esto, hubo un dictamen fallido que no sirvió, fue desechado, pero la causa fue y llegó a una condena. Bueno, esto es inaudito. Entonces, allí no se puede excusar la violación de este principio que es internacional. Está en nuestro sistema penal, está contemplado como una de las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, y por supuesto están los tratados, tanto regional como internacional, de derechos humanos. Bueno, ¿qué dijo la Corte a este respecto? De que reabrieron la causa porque Cristina no había sido imputada en la causa. Claro, aquí viene el segundo tema constitucional. Parece que los señores ministros de la Corte desconocen o conociéndolo no aplican lo que dice el artículo 100, inciso primero de la Constitución, que es el que introdujo en nuestro sistema institucional la figura del jefe de gabinete de ministros, cuyo inciso primero le confiere la administración general del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los certificados de obra, una vez visados por Vialidad Nacional, van a la jefatura del gabinete de ministros y no al presidente. Cristina no firmó ninguna orden de pago. Todas las órdenes de pago estuvieron firmadas por los 4 jefes de gabinete que hubo durante su gestión. Y bueno, esos 4 jefes de gabinete fueron citados en la causa penal, declararon, reconociendo su firma, que habían ellos dado la autorización, invocando primero el visado de Vialidad Nacional, de los certificados de obra, y segundo, que las pericias colectadas hasta ese momento en la causa indicaban que no había ni sobreprecios ni desvío de fondos. Es decir, hay una correspondencia biunívoca entre certificado de obra y orden de pago y obra realizada, por supuesto. Bueno, esta es otra anomalía, que quien no firmó, quien no tuvo intervención, porque la Constitución le otorga desde el año 94 esa administración general del jefe de gabinete de ministros, sea la persona condenada con la brutalidad con que él ha sido. La pena privativa de libertad, la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública y un embargo multimillonario, que bueno, es la muerte civil de cualquier persona. Entonces, estas causales llevarían, y creo que sería lo correcto, a una nulidad de cosas juzgadas por ser formal, írrita y persecutoria. El paradigma del lawfare o de la guerra judicial. Que ahora vamos a tener un embajador que es el apologista del lawfare. Bueno, es decir, no bastaba con lo que se ha truncado del debido proceso judiciario, sino que ahora viene un estúpido que ni siquiera conoce la Constitución de Estados Unidos, porque se queja de que en la Argentina haya 23 provincias y una capital federal que son autónomas y por lo tanto generan problemas. Y él viene de un país que son estados confederados, que es mayor autonomía y autarquía que el régimen federal nuestro. Es decir, que ni la Constitución de Estados Unidos conoce. Es un imbécil y se larga a decir estas pavadas. Bueno, así está nuestra institucionalidad. Yo no tengo mucha confianza del fuero contencioso administrativo federal donde va a ir a parar esta acción de amparo que mencioné, pero creo que podemos jactarnos de que en las 2 declaraciones de incompetencia que ha habido, ninguno se metió en el fondo del asunto. Ni el juez de primera instancia, ni la Cámara de Casación, perdón, la Cámara Nacional Electoral. Ninguno dijo, la sentencia está bien. No, no. Dicen, yo no voy a juzgarlo, y lo tiran para otro lado, ¿no?
De modo que ahora cuando reanude la actividad tras la feria judicial, esto va a ir a parar a un juzgado en lo contencioso administrativo y veremos, bueno, qué derrotero tiene. Quiero, parejo a esto, hacer dos señalamientos sobre la arbitrariedad de obrar de la Corte Suprema en el dictado de este pronunciamiento. No voy a hablar de lo que ya todos conocemos, de que los medios, respondiendo al poder dominante, le decían, bueno, Corte tiene que dictar un fallo pronto y severo, pronto y severo. Bueno, ¿qué es lo que pienso y que institucionalmente tiene, creo yo, más que justificada razón? La ley establece que la composición de la Corte actual debe ser de 5 miembros. Había 2 que no estaban vacantes. ¿Qué establece la ley procesal? Bueno, que hay que sortear entre los presidentes de cámaras federales los 2 jueces que van a integrar y hacer que el tribunal, en un tema de gravedad institucional, sean 5 miembros y no 3. No lo hicieron, no lo hicieron. Ya primera mácula de que dijeron, bueno, entre nosotros ya estamos concertados. No, que vamos a tener algunos que por ahí se le ocurre aplicar la Constitución y los tratados internacionales y manda todo para atrás. La segunda razón es que los 3 que efectivamente dictaron el pronunciamiento estaban ostensiblemente apremiados, exigidos, casi diría interpelados por ese poder hegemónico a dictar esa sentencia pronto, rápido y severa. Bueno, nuestro Código de Procedimientos establece que cuando un juez no se siente en condiciones de poder dictar una sentencia porque o está asediado o amenazado o lo que fuera, puede dar un paso al costado, lo que habría habilitado que en lugar de ser 2 los que fueran sorteados para integrar el número 5, se integrara una corte de 5 miembros, con lo que previsiblemente todos ellos que no eran hasta ahí ministros de la corte estarían mucho menos comprometidos o compelidos o acosados por esa presión mediática y haber dictado un fallo ellos. Bueno, todo esto es lo que me hace dar expectativa de que en el avance de la causa vamos a lograr una revisión de la cosa juzgada, formal, írrita y persecutoria, y que le guste o no al embajador propuesto para la Argentina de Estados Unidos, eso sea el derecho que habría recuperado la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Esta es la senda del derecho. Lo otro es lo aberrante, lo irrisorio, lo que nos indigna. Ahora, yo pienso, ¿no? Para la persona común, ¿no? Que lee habitualmente, generalmente los medios que están ligados al poder, realmente está convencida de que Cristina es culpable, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la gente pueda entender realmente, ¿no? que este fallo es irrisorio, podríamos decir, ¿no? Sí, lo es. Bueno, acá hay 2 cosas en nuestras manos en general. Una es son las iniciativas institucionales, ya sé que se han promovido por las defensas técnicas los reclamos en el órgano regional e internacional. Esta es una de las vías para enfrentar esto. La otra, podríamos sumar el pedido de juicio político contra los 3 ministros de la Corte Suprema que firmaron el adefesio institucional. Esto también podría sumar. Y lo otro es recordarle, en base a la opinión mundial, cómo fue el ascenso del fascismo y el nacionalsocialismo
en base a mentiras, pero esas mentiras propagadas masivamente se constituyeron en lo real y no así aquello que era la materialidad, en este caso, de la causa judicial. Bueno, hay una frase de Juan Carlos Mariátegui, el pensador peruano, el Amauta, el autor de los 7 ensayos sobre la realidad del Perú, que releída me fascinó. Él decía al fascismo, recordemos que él escribía en el periodo de nacimiento del fascismo, 1920 en adelante, que el fascismo no va a ser vencido por el socialismo, va a ser vencido por la democracia, por el Estado de Derecho. Es decir, que hay que concitar una conciencia en el pueblo argentino de qué cosa es el Estado de Derecho y por qué hoy no estamos bajo Estado de Derecho. Estamos bajo situación de excepcionalidad institucional. Y digo esto porque en el año 1994 creo que dimos una de las cláusulas más señeras de la Constitución Nacional, su artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cláusula que en el debate, en la sesión plenaria, la califiqué como la forma jurídico-institucional del nunca más que forjó la conciencia jurídica del pueblo argentino, ¿no? Esa cláusula condena muy severamente los actos de violencia institucional que subsuman la vigencia de la Constitución. El caso clásico es el golpe de Estado militar, los que han asolado la historia institucional argentina. Pero también debe ser aplicada esta cláusula, severa cláusula, porque apareja la nulidad absoluta, insanable de los actos de violencia institucional del usurpante, la inhabilidad, ahí sí, a ocupar cargo o función pública a perpetuidad, la imprescriptibilidad de las acciones penal y civil resarcitoria, y coronando esto, lo que dice el artículo 29 de la Constitución, descalificados como infames traidores a la patria, ¿no? Bueno, todo este arsenal normativo que endereza efectivamente para la prevención de los golpes de Estado que hemos conocido, también debe ser aplicada cuando un gobierno con legitimidad de origen, como ha sido el caso de Milei, transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarse de los otros poderes del gobierno federal. Un maestro del derecho y de la función judicial, fue ministro de la Corte, profesor titular en la Facultad de Derecho, doctor Luis María Boffi Bollero, en el año 1963 fue designado por la Corte para asistir a los festejos internacionales de los 100 años de vida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su regreso escribió una obra, Los 3 festejos del centenario de la Corte Suprema, en cuyo prólogo de él, expresó: cuando un poder del gobierno federal no ejerce las facultades que la Constitución le discierne, esas facultades son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellas, punto suspensivo, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Esto porque obviamente la pérdida de parte del Congreso de la Nación, que recién ahora empieza a tener momentos lúcidos y recuperarse, de dejarle que convalidar los decretos de necesidad y urgencia, otorgarle la emergencia pública y facultades delegadas, todavía jactándose porque de un proyecto, el ley base, que tenía 600 artículos, quedaron 200. Yo decía, y repito ahora, que con que tuviera el artículo 1, ya nuestra institucionalidad era tirada por la borda, porque declaraba la emergencia en materia financiera, económica, administrativa,
Y ahí entraba todo, lo mismo que se había sacado del texto del proyecto, entraba en la órbita del artículo primero y en la desmesura del actual presidente de la Nación. Y bueno, lo vemos, declara que es un topo que ha venido a destruir el Estado. Primero fue el de DNU, desgraciado, 70/23, que no ha sido todavía anulado, está escorado, pero no ha sido anulado. Después la ley base, que cuando tuvieron el artículo primero adentro, dijeron, lo demás no importa un pito, venga nomás la ley, que ya después nosotros nos encargamos de ensancharla todo lo que queremos. Y bueno, así estamos, así estamos. Entonces, tenemos un Congreso que no ha preservado sus incumbencias constitucionales, un Poder Judicial que ha guardado silencio frente al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Esto, señores de la audiencia, no es Estado de Derecho. Esto es una excepcionalidad institucional, quizás no tan sangrienta como la de la el llamado proceso de reorganización nacional, pero tremendamente efectivo para destruir al enemigo, al adversario. Entonces, el paso primero, y lo digo frenéticamente en todas las entrevistas que tengo, es que el pueblo argentino sepa recuperar la institucionalidad del Estado de Derecho. Y después, y le vamos a ayudar en esa tarea, hay cláusulas que se incorporaron en la reforma del 94 que abren un camino de igualación, de desarrollo económico y social sustentable, que nunca han sido ni invocadas ni aplicadas. Llama la atención la ignorancia que hay respecto de lo que la Constitución establece y que se fortalecen, voy a tomar un solo ejemplo para no demorar mucho, se fortalece con los pactos internacionales de Naciones Unidas, particularmente el de derechos económicos, sociales y culturales. Pero los dos, el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales, se inician con la misma cláusula para darle énfasis. ¿Y qué dice esa cláusula? El reconocimiento del derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, muy importante, la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, esto conjugado con la cláusula que pusimos en la reforma del año 94, entre las facultades del Congreso, la llamada históricamente cláusula del progreso de la Constitución de 1853, hay un párrafo ahora que dice que es deber del gobierno federal el impulsar las acciones para igualar las condiciones de existencia entre las distintas provincias y regiones que componen el territorio de la nación argentina. Y el inciso 23, en forma resumida, habla de la igualdad de oportunidades como igualdad real y no la mera igualdad jurídica, y por lo tanto la capacidad y competencia de todos para poder disfrutar del Estado de Derecho, la cosa pública y el empleo de esas riquezas y recursos naturales. Bueno, todo esto yo no he visto aplicado en ningún momento en lo que sucedió después del 94 para acá. Tal vez lo más cercano haya sido los 3 periodos de los gobiernos kirchneristas, lo más cercano. Pero diría no en su integridad, no en su integridad estas previsiones constitucionales. Bueno, esto nos permitiría rechazar cosas tan estrafalarias como los actos de endeudamiento contraídos por fuera de la intervención del Congreso de la Nación. Estamos hablando casi de 500.000 millones de dólares. Repatriar bajo normas que también tenemos pensadas la fuga de capitales, que se aproxima a esa cifra. Es decir, nuestra deuda externa sería inexistente si esos capitales obtenidos a través de la explotación de nuestra riqueza y recursos naturales
se hubieran empleado y reinvertido en territorio de la nación argentina. No lo fueron. Todo el sistema jurídico-político se puso al servicio de la fuga de capitales. Bueno, con esto quiero señalar que primer paso inexorable, recuperar representatividad popular, pero una representatividad popular que no sean los Quaker o los radicales con peluca, etcétera. No, una representatividad popular que respete el mandato del pueblo argentino, ya que no deliberamos ni gobernamos, sino a través de nuestros representantes, bueno, que sean nuestros representantes y no que representen al poder o al interés propio, corruptible, caso como el senador Cuellar, que avergüenza nuestra institucionalidad. Y esto todo debe volcarse en las elecciones venideras y trabajar en el programa político para esta recuperación. A mí me da fatiga moral ver que la mayoría de las noticias políticas sean de cómo se reparten el poder para la futura contienda electoral. Del programa no se habla un carajo hasta ahora, por lo menos en lo que yo he cosechado o intentado cosechar, no hay nada. Nadie dice que la deuda externa hay que desconocerla y llevarla a la justicia argentina, impugnar la pérdida de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Nada. Pareciera que uno hablara en el desierto y que la Constitución argentina y los tratados internacionales de derechos humanos, yo antes decía que estaban en una vitrina para adornar una vitrina institucional. Ahora digo que están encerrados en una caja fuerte bajo 3 pisos de cemento y nadie tiene la llave, pareciera, porque el grado de inaplicación es espantoso. Bueno, lamento no ser optimista, pero por lo menos creo tener la conciencia clara de por dónde debe pasar el camino para recuperar la calidad de vida del pueblo argentino y de otro, nuestra independencia como país soberano. No vamos a estar atados a un bloque belicista, la OTAN, Estados Unidos. No queremos que Tierra del Fuego y las islas nuestras sean ocupadas para convertirse en bases militares. Queremos un país que respete el Tratado del Atlántico Sur, que declara que esta es zona de paz, no zona de armamento, militarización y entrega territorial. No. Todo esto hay que acabarlo. Bueno, ahí está mi visión sobre el momento y lo que creo que es el camino único además, porque no, esto no se voltea subiéndose a una montaña y bajando con una ametralladora, ¿no? Descartémoslo. Esto es conciencia para el pueblo argentino, ejercicio de su capacidad máxima, que es el voto, y saber por dónde hay que ir y quiénes pueden sí representar este proyecto político que hasta ahora no hemos escuchado una letra, solamente los nombres y tironeados todos como si estuvieran agarrados con una cinta elástica, ¿no? Que uno para un lado, el otro para otro. Bueno, en definitiva, ser coherentes. Doctor, yo lo estaba escuchando muy atentamente, varias cosas, pero me voy a quedar nada más que en una porque sé que su tiempo también es muy valioso. Lo que usted estaba comentando de que no se está discutiendo la cuestión institucional, la cuestión política, pero también la cuestión institucional, frente a los últimos avasallamientos que están ocurriendo en la Argentina, que tenemos noticias donde el Poder Ejecutivo prácticamente está tomando atribuciones del Poder Judicial o actuando
digamos, sin notificar al Poder Judicial en cosas que van en contra de la libertad de los individuos. Podemos citar muchos casos. Por ejemplo, cuando un domingo a un dirigente político es candidato a presidente, me refiero a Grabois, lo meten preso, lo detienen sin orden judicial, y solo porque lo dijo una ministra, y que supuestamente después el presidente sale a avalarlo. O sea, el Poder Ejecutivo mandando, digamos, a detener a personas. O, por ejemplo, hemos visto escenas ahora donde a un militante, por volantear en una estación de tren en Buenos Aires, va preso, o por ejemplo, o sin ningún tipo de causa, ni de sospecha de delito, ni nada de eso, van y desarman un centro cultural. O la otra cosa que está muy de moda, doctor, es utilizar las contravenciones municipales como delitos penales y agravarlos, inclusive meter presa a la gente con eso. O sea, estamos tomando el código de faltas y lo elevamos a la categoría de código penal. Esto me parece que es el avasallamiento ya del sistema jurídico, creo que, no digo antes de 1953, creo que antes de 1813 de la Asamblea. Digo, esto es muy grave, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo con la descripción que hace. Es precisamente nuestro estado de excepcionalidad institucional y paradojalmente todavía hay una buena parte del pueblo argentino, no la mayor parte se abstuvo de las contiendas electorales provinciales, con lo cual dio a entender que le da asco todo y que no tiene interés en participar. Bueno, hay que sacarlo de ese escepticismo y ganarlos para la lucha, y esta lucha bien lo vale, la de recuperar el Estado de Derecho. De modo que yo tengo que decir que todo esto efectivamente ocurre y es casi inexplicable si no es por esa combinación hegemónica entre poder económico, poder comunicacional y los poderes del gobierno federal inexistentes o subsumidos, deteriorados, recortados. ¿Podemos acaso pensar que en la Cámara de Diputados, donde hay a la fecha más de 10 pedidos de juicio político, no haya habido una sola reunión para darle tratamiento? Que tenga tanto poder el presidente de la Cámara para pisar los pedidos de juicio político. Aclaro que en este que hemos promovido ahora último, por las expresiones de Cuño Libarona, tanto en sede penal como llevando eso a la Cámara de Diputados, le hemos puesto de relieve que, ojo, usted está también violando la Constitución, porque no da curso a los canales institucionales que podrían empezar a resolver estas contiendas y estas negaciones del Estado de Derecho. Bueno, como se ve, el camino es arduo. Son muchas las cosas que tenemos que recuperar, enderezar, pero todas ellas pasan por instalar el Estado de Derecho en el aparato de Estado y no que tengamos que estar pregonándolo por fuera de ese aparato estatal, porque bueno, los que llegan invocando el mandato electoral, una vez que se apoltronan en sus butacas de diputados o de senadores, bueno, pocos ejercen el mandato que han recibido. Van por el provecho propio y para ese provecho propio tienen que congraciarse con el mandamás de turno. Esta es la historia. Bueno, a eso tenemos que enfrentar. Muchas gracias, doctor. Bueno, los saludo entonces. Bueno, ha sido un gusto, un lujo para nuestro programa charlar con usted, doctor. Con sumo gusto lo hemos hecho y estamos siempre a disposición. La lucha continúa. Así es.